Bueno, buenas noches. Y este sería la primera prueba para el primer curso, o la primera clase, perdón, del MAC. Entonces, pues voy a tratar de hacer el curso de tal manera de que siga estrictamente este programa que ya te había pasado ya por correo electrónico. Y básicamente, pues vamos a revisar los puntos, digamos que de una manera específica según esto, pero o sea, para efectos de que tú puedas revisar dentro de tu tiempo que puedas hacer cuando tú quieras, cuando te desocupes, cuando no estés sobrecargada de tiempo ahí con el tema de tus hijos y tus cosas. Entonces ves esta parte de, digamos que del curso, y cuando veamos online directamente en directo tú y yo, entonces vamos a ser muchísimo más específico con el tema de los ejemplos, pues. Pero esto te puede ayudar a tener algo en lo que puedas recordar o repasar si no entendiste un concepto de algo, y así podemos avanzar mientras tú ves esto, practicas y eso, hasta nuestra próxima clase. Entonces, pues vamos a comenzar con esto. Estoy haciendo una prueba con esto a ver si se oye bien. No sé si se oye bien. Estoy probando. Entonces, pues básicamente sería esto, pues. Bueno, el curso, pues yo lo tenía pautado porque lo iba a dar aquí, como tú sabes, un centro de formación aquí reconocido de Barquisimeto, pero bueno, por problemas técnicos no se pudo. Y vamos a dar el Mac 17. El 3 Studio Mac es un programa que, bueno, pues es muy completo, y a medida que van subiendo las versiones, pues van optimizando cosas. Sin embargo, siempre mantiene la estructura básica del programa en un grueso, pues, o sea, las mejoras tienen que ver con cosas puntuales y eso, y algunas que otras opciones nuevas que aparezcan, bueno, pero que, o sea, que sí facilitan un poco más el trabajo, pero así como van saliendo versiones nuevas que tienen esas opciones que te mejoran un poco, digamos que, o sí, algunas cosas que en otras versiones anteriores son un poquito más a pie, más digamos que paso a paso. También es cierto que, bueno, a medida que van avanzando en la versión, bueno, el programa va pidiendo más requisitos de sistema y, bueno, en fin, más máquinas. Entonces, pues bueno, eso implica estar un poco actualizado, o por lo menos en el límite de lo que significa una máquina para usar este programa. De todas maneras, ahorita más adelante vemos qué es lo que dice la página para este efecto de los requisitos del sistema. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es esto, de lo que es el contenido, ¿eh? Este curso, pues yo lo pensé, bueno, para personas que están aquí en Venezuela, que, bueno, que quieren trabajar afuera y que de repente, no sé, no pueden ejercer la carrera de arquitectura directamente, y, bueno, pues pueden empezar de repente a entrar en una oficina de infografía o de digitalización, y, bueno, se pueden ir abriendo campo en el área con respecto a esto, o también que se quieran dedicar a esto, porque también, bueno, afuera de Venezuela, pues puede ser algo que puede ser, puedes vivir de esto. Pues además ahorita hay un boom de oficinas en todo el mundo que, bueno, que están creándose este tipo de empresas que se dedican solo a visualización, efectos especiales, publicidad, comerciales, y también a la parte de, digamos que, inmobiliaria, promoción, y a nivel internacional. De hecho, grandes firmas, bueno, hay pocas firmas que tienen dentro de su stock de empleados, pues, personas capacitadas para esto. Bueno, entonces eso está cambiando un poco, y, bueno, esto se está convirtiendo en algo bastante especializado, y que, bueno, va a llegar un momento en que ya estamos casi en el momento en que, bueno, ya tú no distingues de lo que sería una infografía y una fotografía, pues, y eso realmente, pues, aporta bastante a la hora de convencer a un cliente, y, bueno, sube un poco el nivel de tus proyectos, como también, pues, como diseñador de interiores, o como arquitecto, o incluso como publicista, o
o como diseñador gráfico. Entonces pues es una herramienta bastante potente y de verdad que yo considero que es importante saber manejarla, pues. Entonces vamos a ver de qué estamos hablando aquí. Esto va dirigido a arquitectos, diseñadores interiores, diseñadores en general y estudiantes y afines, pues. Entonces, requisito previo: manejo de entorno de trabajo de Windows o de Mac, en el caso de que tú manejes Mac. En el caso de Mac no puedo hacer nada porque yo no uso Mac ni tengo idea cómo es el sistema operativo. Entonces yo particularmente lo voy a dar con Windows. Entonces, tener noción de entornos de trabajo en 3D, esto es un poco a pesar de que cada programa tiene su manera de trabajar lo que es la parte del 3D, es bueno tener conceptos básicos como por ejemplo el extrude, la extrusión de cara, el manejo de orbitar y todo ese tema. Pues más que todo eso, pues saberse mover una interfaz, porque en realidad, aunque la interfaz del Mac intimida un poquito, en realidad es muy sencilla, pues. Y algo que me gusta del Mac es que es un programa que está diseñado para 3D, así que cualquier cosa que tú estés haciendo ahí, a menos que sea algo súper pesado con muchos polígonos, pues se te mueve bastante bien, muchísimo mejor que el AutoCAD. Ya hay veces que cuando tú estás haciendo en arquitectura un 3D de AutoCAD y tiene cierta cantidad de información, entonces ya, bueno, orbitar pues se te convierte en un tema bastante pesado. Yo creo que el AutoCAD es un programa más de vectores y a pesar de que tiene la opción de 3D y de malla, de repente no se mueve tan bien como este tipo de programas que está hecho para estas cosas. Hay un tema que tiene que ver con el manejo de las herramientas de imágenes, puede ser Photoshop, puede ser otros programas, pero sí es importante porque pues, cuando estemos bastante adelantados, pues te das cuenta que hay muchas cosas que se pueden hacer en Photoshop para mejorar aún más el realismo de las escenas. Esto ya en el caso de render y para crear texturas y todo ese tema. Entonces no necesitas ser un profesional de Photoshop, pero bueno, si puedes ir haciendo de trabajito en ejemplo, es bueno que te vayas puliendo, porque a la final, después de que tú tienes algo como esto en el programa, obviamente no se va a ver así. Entonces vas a tener un render que llaman lineal, ¿no? Que tiene toda la información del rango dinámico de luz y de exposición y todas esas cosas. Pero entonces esa información después tienes que hacer una postproducción, que sería como una especie de retoque fotográfico. Y bueno, ahí entra un poquito tu parte personal como artista, o qué intención tienes de resaltar, pues. Si quieres, incluso tienes opciones de cambiar el tipo de tone mapping o darle un tipo de temperatura a la fotografía. Incluso hay programas que tienen filtros así tipo Instagram. Entonces eso es parte importantísima del trabajo. O sea, que no todo es Mac, pues en Mac de repente tú puedes llegar a tener un control de la escena tan buena que a la final el retoque es mínimo, pero siempre es bueno tener esa opción de después hacerle, digamos, que el retoque o la postproducción, porque ya más adelante vamos a ver que el mismo programa te genera ciertas ventajas para poder hacer esas postproducciones, pues te genera máscaras y todo ese tipo de cosas, para que tú no tengas que volver a renderizar después para poder obtener la misma imagen, pues, sino que simplemente en Photoshop, si quieres ajustar el contraste de, por ejemplo, de esta lámpara o de algo así, eso lo puedes hacer directamente ya en postproducción. Puede ser Photoshop, puede ser After Effects. En un nivel más profesional hay otros programas como Nuke. Y bueno, hay muchos programas de postproducción, y bueno, básicamente algunos son un poquito más profesionales que otros y trabajan de una manera diferente. Otros son, bueno, un poquito más básicos, pero también puede funcionar, pues. Y hay muchos plugins que ayudan a este tema. Entonces no quiero extenderme con esto, porque esto es apenas el apéndice de lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, objetivo general, ¿no? En este curso está enfocado a explorar a fondo algunas de las características que considero más importantes del programa 3D Mac para poder desarrollar una idea o una escena. Sí, muy importante, pues.
que aquí vamos a ver qué son las cosas que yo considero importantes para eso, pues para obtener el resultado que deseo de una idea o una escena o un proyecto o X o Y. Entonces, pues la idea es entender que en el mundo de la infografía 3D, pues no se debe depender de información externa como librerías, texturas descargadas u otros solamente, sino poder ser capaz de generar y entender cómo funciona cada herramienta para así poder lograr cualquier necesidad creativa desde cero, de ser necesario, pues. Entonces, obviamente, pues yo pensé este curso, pues, de manera de que uno no se limite, porque bueno, cuando tú te acostumbras a trabajar como otros programas que son un poquito más prácticos, en un resultado de que bueno, que simplemente te dedicas a bajar una librería de una dirección de la misma empresa, pues y bueno, sí. O sea, te puede funcionar, pues, pero puedes tener casos en que resulta que no consigues eso, pues, y bueno, tú tienes que de alguna manera saber modelar, pues, para poder resolver tu tema de diseño específico. Por ejemplo, si eres un diseñador industrial y estás diseñando un tipo de mobiliario específico, bueno, no vas a conseguir eso en internet, pues, porque es algo muy tuyo, pues. Entonces la idea es primero conocer o sea, cómo manejar la herramienta para que puedas modelar y hacer todas las cosas que tú quieras. Obviamente cuando tengas la facilidad de utilizar librerías, que es bueno hacerlo porque todos lo hacemos, pues. Tener un archivo, una cantidad de librerías la que puedas usar y rellenar una escena rápidamente es válido totalmente. Incluso tú puedes ir a medida que vas haciendo trabajo guardando información de modelos tuyos o modelos, pues, de empresas como ArchModel o CGI, creo que se llama. Hay varias empresas que hacen BIS, hay varias empresas que hacen modelos y los venden, pues. Y bueno, uno los puede utilizar, pues. La idea también es comprender, pues, que cómo funciona la herramienta, porque en mi caso, pues, me ha pasado que hay librerías que yo tengo que son hechas por empresas súper reconocidas y bueno, son modelos que están de verdad muy bien modelados y todo, pero hay algunos casos en que el tema de las texturas no están bien, o sea, o por lo menos no me parece a mí que están correctas, pues. Y bueno, pues yo tengo que saber cómo de ese modelo que no lo hice yo, pues bueno, cómo sacarle provecho y acomodarlo o ajustarlo como a mí me gusta, incluso cambiar color, cambiar textura, remapear, hacer una coordenada de mapeado si no la tiene. Entonces ahorrarme tiempo de repente utilizando un modelo y bueno, o modificándole algo, saber cómo puedo anexarle o quitarle cosas o limpiarlo. Entonces eso es importante saberlo, y eso lo sabes haciendo ejercicios de ejemplo de modelado y eso, y aprendiendo. No es difícil. Es un poco diferente a AutoCAD, porque AutoCAD es como más fácil. Yo entiendo que mucha gente se queda pegado con eso porque bueno, yo manejé muchos años AutoCAD y bueno, yo llegué a un punto en que casi que no miraba el teclado y modelaba. Pero este tipo de modelado, el que por lo menos más se usa, que es el de modelado poligonal, tiene ciertas ventajas con respecto al otro, que es que hay muchos programas adicionales al Mac en donde tú te puedes beneficiar de ciertas cosas, y esos programas trabajan con este tipo de modelado, pues. Entonces tienes que tener una información que no puedes obtener bien de esos modelos tipo AutoCAD, porque son booleanas y te dan errores a veces, porque cuando los conviertes en polígono, X, Y, eso lo vamos a ver más adelante, resulta que no van a ser compatibles, pues. Entonces, aparte de eso, pues ese tipo de modelado te permite un control mucho más específico del objeto, pues de fineza, de dureza en algunos casos, y incluso, no sé, lo que llaman topología, hacer una topología correcta para que así el modelo, pues, saque provecho de la topología para los resultados que tú quieres, pues. Por ejemplo, en el caso de un rostro, pues. Entonces, ¿cómo harías un rostro en CAD? Bueno, tendrías que hacer malla y todo ese tema, y bueno, ya es casi que preferible hacerlo en Mac, pues. Entonces, eso es por encimita, pues.
Entonces, al culminar el curso, el estudiante será capaz de aprender a usar la herramienta para poder ser capaz de realizar su propia escena con sus propios modelos 3D. Entonces, esa es la idea, porque vamos a ver que no es difícil, pues. De repente, en el caso de nosotros que vamos a arquitectura, en una escena de diseño interior, pues sí, nos vamos a valer de librería. Pero también vamos a tratar de hacer algunos muebles que no sean tan complicados, pero que para que tú veas que tú puedes hacer mobiliario también de buena calidad sabiendo utilizar las herramientas, pues. Hay cosas que se pueden hacer y es más rápido que incluso buscarlas por internet, pues. Entonces, porque hay mucha gente que trabaja diferente, pues, y eso es una de las características, pues, de estos programas de Autodesk y de estos programas que realmente tú tienes que tener una lógica de trabajo para poder abordar una cosa, pues. Entonces, si yo voy a hacer de repente en AutoCAD un urbanismo con una cantidad de manzanas que casi todas se parecen, entonces yo ideo como un plan. Bueno, yo primero hago la célula y veo después cómo hago el array. De repente el array lo puedo hacer, o la copia organizada la puedo hacer en un sentido, en el otro. Entonces son programas que tú puedes tener como rutas de trabajo diferentes, y cada persona puede tener una manera diferente de trabajar. El programa te lo permite, pues. Y más adelante vamos a ver qué cosas también se pueden hacer estilo AutoCAD dentro de Mac, porque también se puede hacer modelado con booleanas en Mac, y de repente en algunas cosas te puede ahorrar bastante tiempo, pues. Y en otras pues es mejor hacerlo de otra manera, pues. Así como también puedes importar y puedes partir de una plantilla de AutoCAD y levantar y todo ese tema, y otros programas como SketchUp también, y hay otros programas que ya son de la misma familia de Autodesk que son compatibles entre sí, pues. Deberán aprender a generar sus coordenadas de mapeado de los modelos. Esto tiene que ver con la manera en que vas a texturizar las cosas, pues, los objetos, pues. Obviamente en arquitectura todo es muy ortogonal, pues, o en su mayoría, pues. Pero cuando estás haciendo piezas complicadas que tienen cierta curvatura y ya no te sirve mapear como una caja o como las maneras rápidas que tiene el map, pues tienes que generar coordenadas, y eso te va después a permitir tener cierto control, agregar detalles, incluso generar las texturas en Photoshop y después actualizarlas, pintarlas, X, Y, Z. Entonces es importante saber generar esas coordenadas del mapeado y la manera correcta para que las piezas, pues, la repetición de la textura no se vea como tal muy obvia. Entonces, texturizar los modelos, que es lo que te acabo de hablar, ser capaz de entender el comportamiento físicamente correcto de las mismas para lograr sus metas creativas. Esto quiere decir que hoy en día el sistema de renderizado es PBR, Physical Based Render. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que tener un cierto conocimiento, que suena complicado o suena palabra muy sofisticada, pero básicamente son parámetros ya que se están utilizando ahora desde un tiempo para acá, para poder lograr un realismo muchísimo más cercano a lo que de verdad ocurre en el mundo, pues, en el mundo físico, pues. Entonces, y por eso esos render ahora se ven bastante bien, pues, porque tienen una manera de calcular rebotes de luz, incluso los rebotes de la cámara, los rebotes secundarios. Tienen maneras un poco más optimizadas que las que tenía antes de calcular los shaders, la manera de los que se calculan los especulares y de todo eso. Entonces los especulares son los brillos de cada cosa, pues. Entonces toda esa cantidad de conocimiento acerca de los mapas y a los distintos tipos de materiales también te van a hacer generar una imagen correcta, pues, o por lo menos más cercana a la realidad. Hacer animaciones de recorrido 3D y tener un conocimiento básico de animación de personajes. Aquí vamos a hacer más que todo animación de cámara, y si nos da tiempo hacemos un personaje sencillo y lo rigueamos. Lo rigueamos quiere decir que le ponemos una estructura de esqueleto y lo ponemos a caminar y todo ese tema.
Este es un tema que obviamente el Max en realidad está hecho para este tipo de cosas, pues, para videojuegos, animaciones y eso. Y incluso ahora, más adelante en el curso vamos a ver que nativo ya tiene una opción que se llama Populate, que es la opción de poner a personas caminando dentro de la escena y es muy fácil de utilizar. Entonces, en el caso de que tengas que hacer una animación y quieras meter personas, yo particularmente pues me gusta como sketch o como para ver presentaciones básicas y vender una idea en una reunión sin renderizar, pues directamente desde la pantalla, porque en realidad no son muy detallados y eso, y si son más detallados pues genera mucho más tiempo de renderizado, y el tema de la animación con una sola máquina pues es bastante complicado en el sentido de tiempo. Pues tendrías que tener una máquina muy buena, y sin embargo pues es insuficiente. Hay que hacer varias máquinas que estén renderizando juntas, y bueno, eso es un tema de dinero, y funciona así. De hecho las películas las hacen así, pues eso se llama granja de render. Son varias máquinas que están conectadas y cada una va aportando su procesamiento a la principal, y por eso es que las máquinas van haciendo un poco más rápido eso. Entonces, a pesar de que esto es muy general lo que te estoy diciendo, te estoy dando como varias luces de lo que en realidad es, pues. Entonces, para que tengas una noción un poquito más cercana y ya aproximarnos a lo que vamos a ver. Entonces, pues hay unos objetivos específicos que ya son cosas puntuales del programa, como conocer la interfaz. En este caso nosotros vamos a ver en Mac 2015, y yo creo que tú vas a este 2015. Sí, de todas maneras, yo tengo aquí el Mac 2017. Como esto es una prueba, yo voy a hacerlo todo con Mac 2017, porque en realidad cambia un poco es la parte gráfica de la visualización de las herramientas, pero son las mismas. Entonces, en el caso de que te confundas un poco, pues instalo el 2015, pues. Pero básicamente es lo mismo. Tiene algunas mejoras y eso, pero son opciones muy buscadas que tú buscas en la interfaz y eso. Entonces, pero de resto es lo mismo, pues. Bueno, vamos a ver eso. Y bueno, aquí hay una cantidad de cosas que vamos a ver más adelante, las coordenadas. Ya esto es entrar en materia de lo que vamos a ver. Entonces vamos a empezar con esta primera parte, que es lo que vamos a ver hoy, que hablamos de contenido programático, que es el 3 Studio Mac. Entonces vámonos por aquí. Yo tengo aquí esto, ¿no? Ok, según la Wikipedia, 3 Studio Mac es un programa de creación de gráficos y animaciones 3D desarrollado por Autodesk, en concreto la división de Autodesk Media y Entretenimiento, anteriormente Discrete, creado inicialmente por el grupo Just para Autodesk. Salió a la venta por primera vez en 1990 para DOS, ¿no? Que es el sistema operativo, creo que S2, si no mal no recuerdo, no sé si estoy equivocado. Pero esto es algo pues muy viejo. 3 Studio Mac, con su arquitectura basada en plugins, un programa que funciona con plugins internos, pues, pero es muy completo en realidad. Y de verdad, dentro de todo lo que tiene interno ya por defecto, pues si tú quisieras hacer todo desde el programa, lo pudieras hacer, incluyendo la postproducción. Pero obviamente pues hay programas más especializados, y realmente pues hoy en día las personas tienen una línea de trabajo de varios programas que son como que más productivos, pues. Y de hecho en las empresas hay personal para cada cosa. Hay unos que modelan, hay otros que hacen textura, hay otros que iluminan, hay otros que renderizan, y hay otros que hacen postproducción y todo eso. Incluso hay una parte que ni siquiera es del programa, que son los que hacen los sketches primero a mano alzada, y después viene un digitalizador, X y Z. Entonces todas esas partes pues digamos que tú las pudieras hacer todo en Mac, o pudieras de repente postproducción hacerlo en otro. Cuando estás haciendo animación y video, el programa ya trae efectos y cosas nativas dentro del programa
Pero bueno, obviamente hay programas como After Effects y que tú puedes hacer efectos pues mucho más rápido y ya directamente sobre la animación que grabaste en video y todo eso pues. Entonces pues es uno de los programas de animación de 3D más utilizados especialmente para la creación de videojuegos, anuncios de televisión, en arquitectura o en películas. Entonces pues básicamente eso es lo que nos dicen nuestros amigos de Wikipedia. Entonces yo tengo aquí varias imágenes, pues vamos a ver varias cosas que se han hecho con Mac. Entonces comenzamos con películas. Por ejemplo, esta película que es muy buena, demasiado buena. Todos los efectos de que se levanta la tierra y eso. Obviamente no es todo hecho 100% Mac. En las películas pues se trabajan con varios programas, pero me imagino que hay un porcentaje alto de para poder hacer estas escenas de destrucción y toda esa cosa, pues hay que hacer modelos 3D y eso. Primero porque es más rentable para el director de la película, en el sentido de que no tienes que crear escenografías complicadas, y sin embargo también sigue siendo costoso hacerlo en 3D, pero consigues resultados más realistas y bueno, controlas todos los elementos dentro de una máquina y los efectos dentro de la digitalización del mismo. Entonces, por ejemplo, mira esto que tienes aquí. Este es como un lobo. Ahí le están poniendo un efecto de Hiram Fur, que es un generador de pelo que trae el programa. Aquí está una pequeña ventana del render de cómo se ve. Entonces fíjate este nivel de... Esto es ya dentro del programa. Fíjate que ya dentro del programa, sin efectos, sin pasar por ningún otro programa, pues mira el resultado que ya tiene. Hay una iluminación, hay reflejos, la textura del pelo se ve obviamente muy diferente al modelo, porque aquí está en baja resolución y aquí cuando el programa renderiza pues te genera una cantidad de cálculos de rebotes de luz, brillo, sombra, y toda esta información que tú adicionalmente le pongas, entonces tienes estos resultados pues bastante reales. Entonces así se vería más o menos un modelo dentro del programa pues. Obviamente este modelo está un poquito tramposo porque normalmente aquí en Mac se manejan quad, no triángulos. O sea, tú modelas en polígonos cuadrados pues, cada 4 lados, pero el programa internamente tiene opciones para retriangular y todo ese tipo de cosas. Pero este sería el modelo o la estructura alámbrica del modelo, y esto es con render, con las texturas, ¿ves? Y obviamente aquí hay un tema de background y todo eso en 3D y eso, pero básicamente así se vería dentro del programa pues, antes de que salga el formato directo de una película. Bueno, esto es algo icónico. Esta película tiene para mí los mejores efectos pues, de un tiempo para acá. Bueno, tú ves esta película en Blu-ray y bueno, sobre todo las escenas de la naturaleza. De repente los personajes, eso es algo que pasa mucho en el 3D. Cuesta mucho que los personajes físicos o humanoides, o más que todo humanoides, porque los animales como los que vimos aquí sí se ven bastante real, pero es difícil lograr, a pesar de que se ve pues la fisonomía, el brillo, la textura y eso, sí se sigue viendo muy comiquita pues. Es difícil pues. Hay varias comiquitas que están muy buenas a nivel de escenografía como tal. De repente no sé si recuerdas la de Hiro, el muñequito que se infla, o sea, todo el 3D pues está de verdad demasiado bueno. O sea, la escenografía, los cuartos, las habitaciones, la ciudad, todo. Pero los personajes como son así tipo cartoon pues, no sé, se ve como un poquito desfasado pues, en mi opinión, con respecto a la realidad, al realismo que tienen los demás. Pero esas son técnicas de visualización y películas que también son válidas pues. De hecho, tú puedes mezclar algo muy realista con algo muy cartoon, y bueno, depende de la intención del director creativo de la película, pero básicamente esta película también se usó 3 Studio Mac. Esta película que también conocemos todos pues. Entonces fíjate que hay un modelo, se anima, textura, todo eso. O sea, puedes hacerlo pues dentro del programa pues. Tenemos
esto que, bueno, ya sabemos quiénes son los personajes famosos. Fíjate que es muy sencillo, es muy sencillo de modelar. Este es un mundo, pues, más que todo para la cinematografía. Aquí tenemos más o menos un esquema bueno, desde que el artista principal hizo el sketch, el modelo, sin textura, las texturas, y esto sería lo que llamamos postproducción dentro de la película. Fíjate que no necesariamente él modela la escenografía dentro del programa, pero por lo menos el personaje sí, y tú lo insertas pues en otros programas de edición, o bueno, no estoy seguro si esto lo hicieron dentro pues, de Mac, pero muy probablemente pues solamente hicieron el personaje en Max. Entonces aquí te dejo una chuletica de todas las películas que han hecho, ¿no? 2012, Alicia en el País de la Maravilla, Avatar, que ya lo vimos. Hay varias películas aquí reconocidas. Destino Final 2, muy buena también. Iron Man, Lara Croft, Tomb Raider, todas estas películas. Y yo creo que aquí faltan X-Men 2, X-Men la batalla final, Harry Potter y la Reliquia de la Muerte, La Momia, El último Samurai, Spider-Man, Star Wars episodio 3. Entonces son herramientas muy potentes pues que se usan para muchas cosas. Pues en el caso de nosotros vamos para infografía. Entonces aquí estamos hablando entonces de más o menos el resumen y la utilidad del programa, ¿no? Viendo un poquito de ejemplos que están ahí en la red, pues. Entonces en el caso de nosotros, pues para efectos del curso, pues vamos a hablar un poquito de este tipo de cosas, pues. Estos son todos trabajos míos, y algunos no son trabajos, algunos son cosas que he hecho, pues digamos como para practicar la herramienta. Y bueno, por ejemplo, pues modelar este caballo en realidad yo lo modelé en Max, digamos que lo que se llama low poly, que es polígono bajo. Luego utilicé otro programa que se llama ZBrush o ZBrush, y digamos que afiné y tonifiqué músculos, incluso hice el ojo. Creo que el cabello lo agregué en aquel programa, y luego me lo volví a traer, o sea, me lo traje de nuevo al Max. ¿Cuál es la ventaja de Max con respecto a otros programas? Que la perra estaba que se salía. Que son programas que tienen mucha compatibilidad pues con otras cosas, incluso con programas de videojuegos como Unreal Engine o Unity. Entonces, claro, no solo es Mac, pues también hay un programa que se llama Maya, que también es muy potente. Bueno, me dicen que es muchísimo más completo que, digamos que el Mac como que es el tío o el papá del Maya. Y resultó que, bueno, a pesar de que Mac es muy completo, pues resulta que el Maya es aún más completo en el tema, por lo menos, de actualización de cosas. Pues digamos que los efectos que trae nativo el Mac está un poquito básico. En cambio, el Maya tiene casi todo, que prácticamente tú con solamente el programa nativo pues ya puedes trabajar. Entonces, pero es un poquito diferente, o sea, la metodología de trabajo. Y aprender Max, si después quieres aprender Maya, pues te vas a sentir como que alguien que maneja sincrónico y después agarra un automático, porque hay cosas que son muchísimo más fáciles allá. Y si cambia un poquito la interfaz y el método de trabajo, porque por ejemplo aquí en el Mac se trabaja con modificadores, que es esta barra que está aquí, sobre objetos. En cambio allá es directamente, o sea, ya todo ya está directamente sobre el objeto, pues no tengo que buscar un modificador, pues. Entonces, aparte de que la cantidad de efectos y cosas son mucho más actuales, pues, y son mucho más eficientes, pues, si se puede decir, porque a decir verdad, aquí en Max hay que usar plugins externos que se complementan bastante bien con el programa, pero o sea, funcionan mejor que el nativo, por eso se usan, pues. En cambio en el Maya, pues ya incluso el Maya tiene nativo motores de render como Arnold, que es como un V-Ray, y creo que esta versión de Mac 2018 ya viene con nativo con Arnold. Pero todo lo que es
incluso generadores de líquidos, de grama, de pelos y todo, funcionan un poquito más optimizados y más fácil en Maya. Pero yo realmente Maya no trabajo tanto, pues. Estoy indagando un poco porque pues a mí me gustaría. Uy, la perra está hablando ya, pausa.